Allinchamusas kachunkupichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis ñuqawalej llaqtani. Akuna yachankichikña kay España suyumanta pacha parlarimusaykichis ñuqaypata sutiymaki. Kunan aparimusaykichis kay takiy runa portavoz nisqata imarayku iskay suscriptor mañarimunku kay takiy runata paykuna kunku Edurne Romanini de El Quinto nisqa paykunarayku qhawarikusun kay kay takiy runamanta hinallatataq yachayta tarini kay rapies wikipedia.org nisqapi chayta ñawiripusaykichis qankuna yachanaykichispaq pichus kay takiy runa. Hinallatata apachiymunani hatun napaykunata hatun k'api makita pichu suscribikamunku kay canalman paykuna kanku pichu chaskita apachimuanku. Boni, tu amigo, Dana, Jano Sepul, Miguel Morales, William Choque, Silvina Noelia del Valle Estrada, Forquero. Allinchamusqas paykuna kachunku chantapis mañariman qhawarinakuta kay canalpi chaychika videos karisan paykunapaq hinallatataq paykuna mañamunkuman imatakitachus uyariy qhawarimunanku chayman noqa apamunaypaq qhawarinachis. Kunan parlariz Castilla Gallupi runa masinchik. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se quede. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista portavoz a petición de dos suscriptores. Ellos son Edurne Romanini de El Quinto. Por ellos vamos a disfrutar una de sus canciones de este artista. Así también se los voy a leer la biografía que he encontrado en la página es wikipedia.org. Así también quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito al canal, que me han enviado mensajes. Ellos son Boni, tu amigo, Dana, Jano Sepul, Miguel Morales, William Choque, Silvina Noelia del Valle Estrada, Quiero. Que sean bienvenidos, que disfruten de lo que estamos haciendo aquí en el canal, que es apoyar a los artistas en su diversidad de géneros musicales. Así también les invito a que vayan viendo las reacciones que tenemos aquí en el canal, como también pueden pedir o sugerir las canciones preferidas de sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Bueno, vamos a empezar a leer un poco de su biografía y ya después nos iremos al vídeo. Dice, portavoz rapero, Andy Ferrer Millanao, 31 de octubre de 1987, Santiago de Chile, conocido artísticamente como portavoz, es un rapero chileno que se dio a conocer por sus letras con contenido político, reivindicando o referido a los conflictos sociales del país. Biografía. Andy Ferrer Millanao nació el 31 de octubre de 1987 en Santiago, Chile, siendo criado en el barrio de Conchalí. Desde muy joven se interesó por el rap, teniendo 12 años cuando empezó a escribir sus primeras letras y hacer sus primeros beats. En 2005 publica su primer álbum formado de MC, una recopilación de sus maquetas autoproducidas anteriores. El propio portavoz no considera ese disco parte de su discografía, pues ese mismo año forma parte del grupo Salvaje Decibel, junto con Fuki Flu, Revilo, Marley y Eser, por lo cual muchas de las bases del grupo fueron hechas por portavoz. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar, ya saben, en Wikipedia, ahí tienen la biografía. Ahora nos vamos al vídeo. El título del vídeo es Poblador del Mundo, portavoz, en quechua sería Caipachapi Runa Kunamanta. Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentarles, así también ustedes pueden comentar con respecto al artista, a la canción en sí, de todo, ¿no? No ganini llaqtamas qankuna ichapis kay takiynata riqsirinkichis, chay imagina uyarispa kay takiyta qillqamuychis chaskista, chay imagina noqa ñawrishaq tukuy ñawrinqanku ichapis mayachankichis chayri kay runa masinchis Chilemanta qillqarimunqanku chaykuna ñawrinkichis qankunapis yachankichis chanta kay takiy runamanta kunan qallarina qhawarin. Yo, es otra historia más, otra historia anónima. Dice, portavoz, escribo rap con R de revolución. Vemos aquí en la portada
ha debido ser sobre una marcha que hicieron y sacaron ahí como portada del álbum que quizás han hecho, porque dice rap, independencia, advertencia, contenido explícito, pone. Mm, Entonces ya veremos de qué nos siguen contando en la canción. Algunas llaqtamansi suyarisankichis sumaq yachayta kaypi qallqarinku chay imagina ichapish kay llimp'iyta imaynatachu chay suyupi runas wayk'anakurqanku chayta rikurichimusanku kay portadapi kunan uyarinallapuña. De los sin voz. Ya. Escucha. Vine de lejos, en busca de una mejor vida. Dejé a mi familia, pero todo esto es por mis niñas. Traje expectativa, vibra positiva y coraje. Mi sudor fue mi pasaje, la esperanza mi único equipaje. Mi barrio es un gueto de varios cesantes. Cuando hay trabajo es raro y el salario bajo, miserable. La economía es inestable como el país entero. Y solo es rentable si de una empresa eres dueño. Por eso vine, por eso crucé fronteras. Pa' ponerle bueno y pa' mandar dinero pa' mi tierra. Acá la pega es más buena, se gana un poco más de plata, aunque el bolsillo no llena, es menos duro que en mi patria. Llegué con fe para doblarle la mano al destino y me encontré con que aquí soy un enemigo. Y es que con mi llegada los dramas también han venido. Ya me han hecho entender que no soy para nada bienvenido. Me discriminan peor que un cerdo, me miran desde el gobierno y hasta los mismos obreros me marginan. Dicen que vine a quitarle el trabajo, cuando el culpable de su lamentable vida está arriba y no acá abajo. Qué cosas más ciertas, dice portavoz. ¿Qué puedo decir? Está hablando de la migración casi de toda la gente que emigraba de sus países, sea cual sea el motivo en ese momento que haya tenido para emigrar. Pero claramente esto está hablando de la falta de economía, de falta de trabajo, falta de muchas cosas en su país para que la gente emigre a otras partes del mundo. La última migración así en masa se ha hecho en Sudamérica de parte de Venezuela, Colombia, que han migrado a Bolivia, Argentina, Chile, Perú y otros países al exterior, los que han tenido la posibilidad de hacerlo. Lo que puedo decirles, toda la gente que migra, un consejo, donde vayan a un país respeten sus leyes, respeten sus normas, y también si quieren trabajar y quieren ayudar a levantar a ese país, vayan a trabajar, no vayan a hacer cosas malas como en sus países, porque es evidente que hay gente buena y gente mala que migra, como en todos los países también hay gente buena y gente mala. Eso es lo que puedo decir, porque tienen que habituarse al lugar que están yendo si ustedes quieren salir adelante. Es evidente que van a chocar con todo lo que ha dicho en la canción, que la misma gente, que tus mismos paisanos a veces te humillan, porque ya ellos se sienten capaces porque tienen ya la tarjeta de trabajo o permiso de residencia o lo que tengan que tener para trabajar en cada país. Ya lo tienen ellos mismos nos humillan, pero la mayoría de la gente que humilla es la gente del país que dice, aquí has venido, ¿por qué no te vas a tu país? Que aquí vienes a quitar el trabajo, tal como lo dice la canción. Eso es lo que pasa. Pero yo digo que es una gran ignorancia lo que dicen, porque lamentablemente la gente que migra no va a quitarles el trabajo, va a levantar. ¿Por qué les digo? Porque la gente que va normalmente ocupa trabajos y puestos que quizás la mayoría no quiere trabajar porque pagan muy poco. Y aquella gente que migra no tiene otra opción que aceptarlo, porque tienen que comer, porque tienen que enviar dinero a sus familias. Entonces es eso. Y no odien a esas personas, no sienten odio, porque se les puede dar la vuelta de la tortilla, como se les puede decir, porque puede que sus países mejoren y que tu país en un tiempo pues empeore y tendrías que emigrar y lo que has hecho puedas pagar. Entonces todo es recíproco, todo hay que sobrellevar. Lamentablemente que en nuestros países los gobiernos lo único que hacen es esto, no solamente los gobiernos, los bancos, la iglesia, todos, las ONGs también cogen todo, absolutamente todo, y nos hacen creer que nos ayudan. Pues no. ¿Tiene que haber un cambio? Sí. Tiene que haber un cambio desde aquí, desde la mente, desde el núcleo familiar, como siempre digo, y hacer una organización.
Ya puedo hablar muchas cosas de eso, pero he hablado de eso en el segundo canal, si ustedes quieren ir a ver los vídeos que tengo, los últimos vídeos que tengo ahí, he hablado de este tema. Y si alguna vez cuando haga directo podemos hablar también de este tema y comentar qué se puede hacer para que ustedes también se den cuenta que sin hacer política, mejor dicho, sin entrar a la politiquería, se puede resolver este problema. Solamente se necesita unión, como siempre digo yo. No ganin ni hasta más kay imaynatach takimun kay takizuna. Kay pachapi, kay hatun nación Sudamericapi, iskay suyus riporganku sakaraspa llaqtankuta. Colombia, Venezuela, más kamunku llank'ayta, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, tukuylaya suyusman t'akanakunku imarayku mikhunanrayku llank'ayrayku. Chayman noqanini chay runastaqa rinkichis chayqa ama huchachakamuychischu qankuna rinkichis chayqa llank'amuychis chantapis ama nimatapis ruwaychischu saqrakunarayku ni ima qankuna sumaq llank'aspa ñawpaqman rinkichis chantapis yachaqanaykichis tiyan imaynachus leishnin imaynachus mikhunan imaynachus parlanku chayman hina qankuna yachaqakunaykichis tiyan ma yachaqakunkichis chaynin mana sumaqchu kan. Chantapis noqanima imaynatachus chay runa masisninchis ninku ay hamunku qhichwaq llank'ayniyta mana qhichwan imarayku paykuna ichashma llank'aymunankuchu imarayku uchkita paganku chay llank'ay paykuna llank'anku chaypichus ripunku llaqtankuman chaykuna llank'anku chay huqarinku llaqtata ichapis noqanini qankuna machiknakunaykichis churiyan imarayku ichapis kay iskay kimsa tawa phisqa wata ichapis llaqtaykichis waqcha wawaman tukunqa uqtaq wataman hatarikunqa mana kusachu kanqa qankuna riqtiykichis chay llaqtanman paykuna hinallatataq chiqnikusunkichikman mana kusachu qankuna chayraykus sumaq t'ukuy masq'arinaykichis tiyan waqinata kawsanaykichis tiyan noqa ichapis kay astawan parlariman mana parlaymanchu imarayku takilla chay segundo canalnipi parlanin hina politicamanta chaypi ari kunan qhawarinallapuña. Carajo, soy un trabajador igual que varios dueños, solo de mi empeño, de mi sueño y de mis manos, pero lejos de verme como un hermano, acá soy como una peste, como el herpes o un verde gusano, porque me llaman ladrón, cochino y cuantas cosas. ¿Será que los prejuicios son vicios como la coca? Y hay que ser fuerte si parte de la rutina aquí es que la gente me diga, ándate pa' tu país. Para rematarla la pena a veces me asalta y la tristeza se me atasca de manera espesa en la garganta. Mientras sirvo la mesa doy limpieza al piso, mi cabeza no deja de pensar en mi negra y mis hijos. Y ser extranjero no es el dilema, acá hay viajeros de pelo rubio y tienen cero problema. No son mirados en menos, son buenos como cualquiera. Y es que el tema no es ser forastero, el tema es en mi piel morena. Ustedes yo creo que tienen que descolonizarse mentalmente todas aquellas personas que son morenas como yo o más morenas que yo. Cuando una persona empieza a decir, tú eres esto, oídos sordos hay que hacer, porque cuanto más ustedes hacen caso, cuanto más se sienten menospreciados, les dan más poder a esa persona para que les menosprecie. Pero si ustedes no hacen caso, ni siquiera le miran, esa gente se va a dar cuenta que ya no nos afecta en nada. Es evidente que en llegado momento nos va a afectar porque a veces estamos solos en otros países. Y esta canción no solamente es para un país, no puede solamente ser para un país chileno, es para todos los países. Se pueden identificar tranquilamente con esta canción para aquellas personas que han emigrado, o para aquellas personas que reciben en su país gente que es de otro país. Tenemos que empatizar, tenemos que apoyarnos, porque si nosotros decimos, ¿para qué vienes a mi país? ¿Para qué? Este mundo es de todas las personas, ciudadano del mundo, por eso se llama. Poblador del mundo lo ha puesto él, yo digo ciudadano del mundo. Solamente geográficamente estamos divididos y por las leyes de cada país también, porque cada país tiene sus normas, leyes, reglas de inmigración. ¿Por qué han puesto eso? Ustedes dirán, porque si todos podemos emigrar a un país que supuestamente tiene mucho trabajo y dejamos vacío a un país, no sería bueno.
ahí sí realmente puede escasear trabajo, puede escasear muchas cosas. Por eso hay las leyes de inmigración. Cuando ven que ya está mucha emigración en un país, paran, ponen visados, ponen muchas cosas. Es por eso. Pero lamentablemente así funciona el sistema. ¿Se puede cambiar? Por supuesto que sí. Nada es imposible. No ganini llaqtamas qankuna kay takiyta uyarinaykichis tiyan sumaqta. Ma kay suyu chillellapaqchu. Tukuy suyuspaq. Imarayku qankuna ichapis rillanqaymunankichis waqlla suyuman uyariychis kay takiyta. Imarayku ichapis wakinkuna gringorayku yana kanki, millay kanki, ma kasuychischu. Imarayku kay umaykichispi manaña esclavuchu kankichis. Qasi kay. Casi kayniman, manaña esclavuchu. Qankuna esclavo hinallapuni t'ukunkichis, ay yanani waqasankichis chaypi urqa astawan kallparikun, astawan sumaqchik nisunkichis. Tukuy imani sunqachis. Si qankuna mani kasunkichischu nima uqninqa manaña nimapis kay nimachu ma kasuwanku nispa chayrayku nikichis. Chantapis qankuna yachankichis kay suyuspi tukuy suyuspi tiyan leysninku. Imarayku chayta ruwanku, imarayku si noqanchis suyumanta, pobre suyumanta qhapaq suyuman risuman q'altunchis chaypi chay suyuta waqcha wawaman tukuchisunman. Chayrayku chay leys tiyan, visados tukuy ima tiyan. Chanta kay geográficamente nini imaynatachus kay hallp'anchis partikunku nisumay sapa noqaypata kay, noqaypata charaykushlla. Chanta purisuman, tukuy kay pachapi purisuman imarayku, kay pachapi runakunamanta, kuna uyarina. Y la pobreza de mi vestimenta fácil. Se guían por la apariencia, casi piensan como nazis. Me observan como un alienígena. Me gritan indio como si fueran delito mis rasgos de indígena. Soy inmigrante, un ambulante a veces ilegal. Y eso debiera solo molestarles a la autoridad. Pero hay gente que le teme a lo diferente y tiene en mente de jefe donde en verdad nada le pertenece. Racismo idiota, nuestra gente vuelve loca. Nos divide y nos mantiene siempre en la derrota. Tomen nota. Eso, tomen nota, la gente nos divide y siempre nos derrota. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo contrario, ¿no? A todo lo contrario tenemos que ir a hacer. La economía los tienen 10 personas, la economía lo puede tener todo el pueblo. ¿Cómo? Unidos, con una idea, un pensamiento, todos, sin importar religión, sin importar color de piel, sin importar nada. Solamente pues el querer querer vivir juntos todos por igual, tener las mismas oportunidades y ya está. Con esos 3 o 4 cosas que uno quiere, seguir con esas ideas. Después pueden tener religiones por aquí, por allá, partidos por aquí, por allá, porque no se necesita estar con un partido para cambiar un país, ya les he dicho. Ay, a mí me gustaría hablar mucho de estas cosas, pero no, hasta ahí, porque la canción ya lo está diciendo todo también. Kayrunas pichus kallpayuq kanku kay pachapi, pichus gobierno kasanku, pichus empresayuq kanku, chaykunaqa maqanachiwanchis, t'akanachiwanchis, imarayku paykuna hinamunanku imarayku mana tantakusunman chayri kallpayuq kasunman, paykunaman munankuchik chayta ruwanata. Chayraykush noqa mañaykichis tantakuna tiyan. Manataq gobiernoman yaykunapaqchu, manataq politikuman yaykunapaqchu, mana waqhina kawsaymas k'anapaq, ma politikallawanchis sumaq kawsay ruwakun, waqhina ruwakullanta. Noqa parlariman askata, mana kaykamalla imaynatachus takirimusan uyariychis maqta. Pudo haber sido la historia de un peruano en Chile, pero es la historia de un chileno en Europa. De un latino en Europa, de un mexicano, un africano en Estados Unidos, de un pobre en cualquier parte del mundo. Yo soy poblador del mundo porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latinoamericano. Soy poblador del mundo porque cambio de
No solamente somos hermanos latinoamericanos, somos todos hermanos, todo el mundo. Solamente las ideologías, los conceptos y la educación en algunas familias son lo que nos separan, nada más. Porque el color no influye, ya les he dicho, el color cambia. Yo en mi país cuando voy soy más morena, como lo que me ven, soy más morena, porque el sol es un poquito más fuerte, aquí es un poco débil, pero en verano también me vuelvo morena. Entonces, dependiendo a la zona geográfica, la piel va cambiando. Puedo irme a la zona, a ver, de los esquimales, de la zona nórdico. Me puedo ir ahí, les aseguro que me vuelvo blanca. ¿Por qué? Porque no hay sol, mucho sol no hay. Entonces, es la zona geográfica donde vivimos. Dejemos de pensar así, descolonicemos ya de una vez. Es lo que les puedo pedir a todos. Y no se sientan discriminados de aquellas personas que porque tienen ojos verdes o porque son blancos, porque se creen superiores o porque tienen un título. Nosotros también podemos tener un título. Nosotros también somos capaces. Sé que no tenemos esto, pero también se puede construir esto en unión. Hay muchas cosas, muchas ideas que quizás puedo dar para que ustedes empiecen a pensar de otra manera. Ya seguimos con las mismas ideas. Hay que cambiar las ideas para hacer un cambio radical, se puede decir. No ganini hasta más, es que pachapi mana Latinoamérica yuno chucanchis huaygas ni sumas una masis ninchis mana. Pacha entero huaygas canchis. Emarayku, ichapis imaynatachu yachachiwanchis wasinchispi, ichapis waq hatun yachaykunas tiyan kay pachapi. Chayman hina wakin runas uyaritawan rinku. Chayman hina, chayraykus mana tantasqachu kanchis. Chayraykus t'ipikun nisuman t'akanaqakunchis tukuy laduspi. Chayraykus ma tantakuy atinchischu. Imarayku, saqrasman tukunchis. Chayraykus kanchis, chantapis kay qaranchis noqakunan moreno kani, yanita kani. Boliviaman rima astawan yanita kayman imarayku inti astawan ruparimun. Kay laduspitaq ma hinachu. Noqa niyman kay Chullunqa llaqtaman riman, chaypi yuqraqllayman, gringullayman astawan. Chayraykus nikichis, maypichis uq runa kawsakun, chayraykus yuran, chayraykus yanita. Africapi astawan k'ancharimun, ruparimun, chayraykus runa masinchis yanitas tiyan. Chaytaq chaymanta, chay llaqtamanta rikhurimunchis tukuy runa, ¿sí? Kunan uyarina. No tienen patria. Ajá. Para pa pa pa. Para pa pa pa. Para pa pa Crudo. pa. Para pa pa pa. ¿Qué? Para pa pa pa. ¿Qué? Para pa pa pa. Bueno, gente, a mí me ha gustado mucho Portavoz, cómo canta, cómo se expresa, se reivindica. Es una canción para todos los países del mundo, para aquellos países de donde emigran, para todos los lados, para todos esos países y para todos aquellos países que reciben gente que está emigrando de otros países también, para que pongan a analizarse de cómo se siente una persona cuando es minimizado, se puede decir, ¿no? Como ser humano. Y como siempre voy a dejar el link donde estamos viendo este canal para que ustedes, este vídeo mejor dicho. Y como siempre voy a dejar el link del canal donde estamos viendo este vídeo. No me acuerdo si es de Portavoz, pero igual yo voy a dejar para que ustedes vayan a comentar, a dar like, a compartir y a suscribirse si quieren. Ya depende de ustedes. Si es de Portavoz, evidentemente que tienen que suscribirse para seguir apoyando a este artista. Noqanini llaqtaman kay uyarinkichis imaynatachus takirimun, sumaq takiynin kay takiy runamanta chantapis nini, kay takiy tukuy suyuspaq
chay suyus maymantachu runas rinku waq suyusman chaypaq chantapis chay suyus pichus wasinkuman hina chayamunku wakin runas waq suyusmanta chaypaqpis kikillantaq kaytaki t'ukurinankupaq qankuna t'ukurichis chayma hina saqesaq kay linninta kay canalmanta qankuna rinaykichispa suscribikamunaykichikpa qillqarimunaykichispa chaskita hina apachinaykichikpa canalnin portavoz kaqtin mana chayri qankunamanta kay kamalla allinpachi waq video kama llaqta masis